Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Todos, este espacio en el cual la voz de todos cuentan. Hoy estamos con una gran presentadora, gran investigadora, una periodista fenomenal. Yo tengo que decirlo, he sido seguidor y fan de ella. Es Carla Arcila, quien además de eso es de la provincia como yo, como somos el 95% de los colombianos. Y pues es una vieja berraca, hay que decirlo, una caleña berraquísima. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos hoy. No, pues qué tal, gracias por la invitación y además por esa presentación que me honra mucho, sí, soy más caleña que el pan de bono, diría, de la provincia y obviamente pues se ha hecho un trabajo de más de 23 años como reportera de Bota Pantanera, Andén y Sereno y poco a poco hemos ido como haciendo toda la trayectoria. Pues qué alegría tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias igual. Carla, tú empezaste cómo a ser estudiante de comunicación social. ¿Qué fue lo que te motivó en Cali con tus inicios a ser comunicadora social? Pues yo crecí con una mamá que era amante de todos los noticieros, se veía todos los noticieros de la época, es decir, acuérdese de Krypton, todos esos noticieros de las 7. Y yo cuando veía esos noticieros desde muy niña, yo no veía películas con mi mamá, yo veía noticieros. Y yo veía, pero a mí no me llamaba la atención los que estaban en el set. A mí me generaba una fascinación absoluta los que estaban en terreno, muy pocas mujeres, tengo que decirlo, se veían en esa época. Entonces yo empecé a ver eso y yo decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en el lugar donde se cuentan las noticias. Quiero, mejor dicho, me soñaba con eso. Mi mamá siempre quiso que yo fuera música, cantante. No, me pagaba profesores de piano. Mi mamá cantaba también, era música. No, yo no. Yo cuando le hacía maldades al profesor de piano, le ponía alfileres en el asiento, le pegaba chicles en el pelo, y cuando lograba tomar el micrófono en vez de cantar, lo que hacía era, y estamos aquí desde el reporterear. Entonces, desde muy niña supe qué quería O hacer. sea, y si has sido así inquieta, ¿cómo serías con los novios entonces? ¿Ah? No, pues no, no he sido muy juiciosa en ese sentido, pero no, yo creo que soy too much. Es como que tengo demasiado voltaje y yo creo que poco se le miden a eso. Soy mamá soltera, el papá de mi hija es un hombre maravilloso, pero pues a nivel sentimental no funcionó. No me ha ido muy bien en eso. Yo creo que es que le he dedicado, por no decirlo, mi vida a mi hija, que tiene 25 años, mi hija Sofía, que ha sido mi luz, mi motor, mi polo a tierra y al trabajo. Entonces, pero eso ya llegará, todavía estoy joven, apenas voy a cumplir Eso cuarenta y llega. cinco años. A mí mi Dios y la Virgen María me mandaron a Marcela a mi propia oficina, imagínate. Entonces eso, cuando mi Dios le Sí, tiene, eso se lo entregan a uno y eso no. cero afán, cero preocupación por eso, así que pues si está en los planes tener algo chévere, obvio sí, pero no, No, no seguro sí sufro. te llega, seguro, pero por supuesto. ¿Ah? Sí. Y Carla, ¿cómo fue ese paso además de empezar en las grandes ligas, en RCN, que entraste adicionalmente después ser la directora de la unidad investigativa, que no es Sí, para menos? sí. Y pues hoy que estás también, después de unos meses que te tomaste, volver, digamos, a semejante programa que es La Luciérnaga y que pues tú tienes tu picante. Sí. ¿Cómo es enfrentarte a todo eso? ¿Cómo fue llegar a RCN, ser presentadora? ¿Cómo es el manejo realmente de esas unidades investigativas en un país Mm, que todos vemos que ha tenido corrupción, sí. la delincuencia pues que hoy está desbordada y digamos que ese carácter que tú tienes, esa firmeza, ¿cómo la manejas realmente? Pues yo creo que el hecho de ser de región, de ser de Cali, que además es una plaza, además de que es una ciudad hermosa, maravillosa, de gente bella, pues también es una plaza fuerte, noticiosa, porque está muy cerca a Cauca. Digamos que yo me hice cubriendo tomas guerrilleras en Cauca porque es más cerca
Cali, de, yo qué sé, Toribío, todas esas zonas de Cauca donde se presentaban conflictos y tomas guerrilleras, que el propio Popayán, que es la capital del departamento. Caldono, Exacto, Caloto. Caldono. Yo creo que de 7 días a la semana, yo 5 dormía en Toribío, digamos, en cualquier parte, casi al lado del camarógrafo y del operador del live view que es para transmitir. Es decir, ese era nuestro día a día. La misma guerrilla incluso nos avisaba, nos vamos a tomar el pueblo y nosotros nos preparábamos para ir a la guerra, como se dice, infortunadamente. Entonces yo creo que ese bagaje, y no solamente por el lado del Cauca, sino por el otro lado del norte del valle, o sea, yo cubrí todas esas historias de narcos del norte del valle, cuando estuve en la W Radio, porque creo que para nadie es un secreto que Julio Sánchez Cristo, el director, tiene una fascinación por hablar e informar de los alias, entonces a mí me tocó aprenderme los organigramas e informar de eso y denunciar cosas complicadas. Entonces, pues yo ya venía como con esa escuela. Y yo me retiré de los medios, creo que este es como el segundo, este es el segundo arrebato y ese fue el primero. No más, no quiero más, pagan muy mal, no estoy cansada, me retiré y me fui pues a la empresa privada, asesora de comunicaciones, yo ya no quería nada más, les estoy hablando que eso fue más o menos en el 2014, 2015. Y resulta que nosotros teníamos un grupo de ex periodistas de la W de varios medios y ahí hablábamos de política porque estábamos en plena época de elecciones locales de 2015. Y a mí sí que me apasiona la política, de hablar de política y yo me sé las movidas y me averiguo y me cuentan quiénes se unen con quién, las alianzas, quién se sienta con quién. Entonces me invitaron como analista al programa Voces RCN de Juan Carlos Iragorri, que es un programa de opinión muy, muy conocido, pero yo le dije a la persona que me invitó, no, vení, pero es que yo no soy analista, yo soy periodista. Me dijo, no, pero es que yo te he leído opinar de política. Yo le dije, no, una cosa muy diferente, hablar con los amigos y otra cosa es sentarse en una mesa de radio. El caso es que me convenció y yo me fui. Me lancé y la verdad salió muy bien. Fue el hit, hubo tendencia, puse tendencia en cosas que yo dije, por lo que decías, yo tengo picante, cuando el formato me lo permite, digamos que yo suelo hablar de las cosas de manera muy desparpajada, como buena bayuna y como buena caleña. Entonces me invitaron una segunda vez y en esa segunda vez Claudia Gurizati me escuchó y quedó matada conmigo, me llamó y me invitó como analista en el programa, en la transmisión central de las elecciones del 2015. Entonces, los panelistas era Montes, Oscar Montes, que está hoy en Blue con Camila Zuluaga, Néstor Humberto Martínez, que todavía no había sido fiscal, pero pues era el abogado penalista súper conocido, había otra persona que no me acuerdo, y yo. Entonces, cada que salía un resultado de la región, nosotros analizábamos eso. Entonces, la Guri, pues, como se le dice cariñosamente a Claudia Gurizati, quienes la conocemos, quedó matada conmigo y posteriormente me ofreció trabajo en política en Bogotá. Yo llegué sin cubrir fuente, no tenía fuente y me mandaron de una a cubrir el proceso de paz en La Habana. Entonces, Imagínate. yo llegué de provincia, sin apellidos, con toda la experiencia del mundo, sí, porque no fue gratis, aunque intentaron demeritar el nombramiento, los envidiosos que no faltan, pero llegué a cubrir el proceso de paz, eso era a lo que se le hacía agua a todos los periodistas, querían cubrir el proceso de paz, era la noticia del año. Y luego a cubrir presidencia en la época de Santos, así que me entregaron las fuentes más importantes políticas de un noticiero y fue un súper reto. Y luego, pues poco a poco, ya fui haciendo toda la carrera. Yo nunca quise ser presentadora, lo digo sinceramente, así no me crean. Además, porque nunca tuve el look, es decir, yo siempre fui una mujer inmensa, yo he tenido un cambio físico muy importante. Pues yo creo que me conociste en algún momento. Cuando yo llegué a pesar, yo pesaba 110 kilos. Entonces nunca tuve el look, nunca me importó. Yo llegué a donde llegué por lo que tengo acá. De hecho, cuando yo llegué a RCN, yo ya había bajado a 20 kilos, pero todavía estaba rellenita. De hecho, yo todavía soy rellenita. Yo no tengo el look que generalmente tienen las presentadoras que son supremamente delgadas. Yo siempre he ido en contra, siempre me he salido de la caja en todo y en eso más. Y aún así llegué siendo presentadora, un reto muy interesante. Me gusta más la calle, la reportería, las entrevistas que leer un prompter sin demeritar la labor y el oficio porque es clave. Pero digamos como que he hecho todo y en últimas terminé haciendo noticias internacionales, que aprender de toda la geopolítica del mundo te ayuda a entender también lo que pasa en nuestro país. Así que como que he hecho todo, lo único que me faltaba yo creo que es esta oportunidad que llegó en la Luciérnaga, que he conocido a un equipo maravilloso, un formato que me parece lo máximo, que se ajusta mucho a lo que
hoy quiero en mi vida un poco ser más yo, ser más auténtica, pero que el hecho de que sea en ciertas partes desparpajado no significa que no tengas que tener la rigurosidad, de hecho la tienes que tener más porque te puedes salir un poco de los libretos. Entonces, no, pues estoy feliz. Yo te lo decía ahorita fuera de cámara, no quería volver a los medios, lo digo con sinceridad, aunque esto es, y perdónenme la expresión, los medios y el oficio del periodismo es casi como una adicción, como le pasa a un adicto con una droga. Uno dice, no quiero más, lo deja y vuelve eso a entrar a las venas de uno y uno vibra. Entonces, estoy feliz de volver, además de volver por la puerta grande a semejante medio de comunicación que es Caracol Radio y por supuesto La Luciérnaga, que es el programa con mayor audiencia de la radio en Colombia, sobre todo en esa franja, ¿no? No, y que tienes un director muy chévere. No, pues Gabriel es lo máximo, la Tienes un tiene director clarísima. súper chévere. La tiene Pues no, yo me alegro mucho que estés, que hayas vuelto. La verdad, tu rigurosidad es impresionante. Y yo sí creo que el picante provinciano es clave. Ser uno directo, no tener pelos en la lengua para hablar. Pues eso me pasa a mí. Hay veces me gano muchos problemas, pero bueno, sí. digamos que no importa. Yo creo que uno sí debe, digamos, hablar las cosas como son. Sin adornos y sin Porque eufemismos. en este país tenemos un problema muy grave y hay gente que cree que el mundo es de ellos y que los demás vivimos en arriendo. Cierto. Yo creo que eso es lo que debemos empezar nosotros a golpear muy fuertemente. Y pues yo en lo personal, pues vivo muy, muy triste con lo que viene sucediendo en el país, pero digamos que lo importante hoy, pues era poder hablar contigo, poder que nos contaras además cómo es esa relación con Sofi. Yo tengo una niña también, pues ya de 28 años, Juanjo tiene 30, pero esos siguen siendo el amor de uno Los permanente niños. y los niños, para mí, ella es la niña y la niña de la casa y eso se vuelve, digamos, la importancia más grande de uno. Es más, yo terminé tomando la decisión de emprender este camino en el que estoy es por María Camila, porque me Ujú, dijo un día que no quería tener bebés en Colombia y que se quería antes ir claro. por todo lo que está sucediendo Sí. hoy. Y yo me niego, te digo la verdad, Carla, que nosotros terminemos de perder este hermoso No. país. Eh, Mi madre, que en paz descanse, eh, tenía un lupus eritematoso sistémico, una enfermedad muy Sí. dura, muy, muy dolorosa, pero era una señora que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y me decía, Pipe, hay que sacar a bailar el dolor. Y en los momentos más difíciles que tuvimos nosotros, nos decía a Juanita, mi hermanita y a mí, ustedes son fuertes, valerosos y capaces. Y esa es Colombia. Por donde Sí. uno camina, uno encuentra mamás como tú, mamitas de 75 años, papás de 80, saliendo todos los días a madrugar a las 4 de la mañana, 3:30, a ponerle el pecho a la brisa. Mm. Yo me niego a creer que vamos a terminar de perder este país. Yo creo que tenemos es que recuperarlo entre todos. Sí, yo me sumo a ese llamado porque la verdad Colombia ha sobrevivido a demasiadas cosas. Es que es tan fuerte este país y su gente, nosotros los colombianos que hemos sobrevivido y hemos soportado un montón de flagelos que siguen todavía latentes y que ahora han vuelto con más fuerza. Entonces, digamos que lo que se está jugando ahora, que lo advertimos, lo advirtieron no solo los políticos opositores de esto que se está instaurando en este momento, sino también los periodistas críticos, como en mi caso. No, se está jugando la patria literal, la democracia, que se burlaban de nosotros, de todas las denuncias y todo lo que yo revelé desde el proceso de paz, porque es que esto no es de ahora, Mm, lo sabes, esto viene desde ese famoso negociado que hicieron en La Habana con las FARC. Eso abonó el terreno a un montón de cosas que ya están instauradas hoy. Entonces, creo que lo que se está jugando ahora para el 26 es la libertad de este país, que ha sido la joya de la corona porque ha sido prácticamente, había sido la única que no había caído en esa espiral de la izquierda radical, que ya sabemos que es un régimen que no ha funcionado y que lo que ha hecho es acabar con naciones y además sumir a sus ciudadanos a huir de su país, a dejarlos en la ruina. Es decir, a mí lo que más me impacta es cómo es posible que la gente haya votado por esas cosas
sin estigmatizar a cierto sector, porque hay gente en la izquierda que es Sí, muy valiosa, valiosa, valiosa. sensata, honesta. No vamos a estigmatizar una orilla política. Aquí lo que tenemos que hacer, que muy bien lo decías, es rescatar a Colombia entre todos y que todos podamos existir y convivir a pesar de que pensemos diferentes sin tener que matarnos o querer aniquilar esa idea o ese contrario. Es que el problema es que nos falta eso. Entonces, No, y creo, sabes, Carla, que pasa una cosa que he venido yo haciendo el análisis claro permanentemente y es que todos nosotros vamos a un partido de fútbol de Colombia y nos ponemos la camiseta sí, del equipo, felices como colombianos, y vamos y peleamos todos juntos, adicionalmente felices sí, por nuestro equipo de fútbol, por nuestra selección. Pero se acaban los 90 minutos, nos quitamos la camiseta y empezamos a empezamos a darnos entre matarnos. todos. Sí, Yo creo que el país necesita definitivamente mirar cómo podemos nosotros volver a confiar. Confiar en que Colombia sí puede salir adelante, confiar sí. en nosotros mismos y sobre todo confiar en que somos gente muy valiosa y berraca que podemos sacar adelante. No ascienden a más de 100.000 los bandidos en el país de 52 millones de colombianos. Sí, no puede ser que nos van a ganar la batalla. Y entonces estos tipos, que son la minoría, nos van a mantener Sí, atemorizados, amedrantados. Yo sí, me niego a seguir en eso. yo también me niego y ahora que hablaste de los hijos y de lo importante que son y de cómo uno a veces se pone en riesgo tanto el que es funcionario público o político, periodista, que alzamos la voz y revelamos cosas y uno sí a veces tiene temor de meterse en ciertos temas porque ya sabemos lo que ha pasado. Hace una semana tuvimos a un colega de Caracol que le hicieron un atentado en Guaviare junto con su esposa, gracias a Dios sobrevivió, pero entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Me callo? ¿Pero cómo me callo esto? ¿Cómo no cuento y no alzo la voz? Y bueno, uno dice, uno aguanta, uno de adulto y de papá, uno aguanta los golpes que sea, pero digamos que cuando yo empecé a denunciar todo lo que estaba pasando en esa toma guerrillera, yo le digo toma guerrillera urbana porque ningún estallido social, así le llaman los que quieren disfrazar lo que fue eso. No niego que había gente que tenía reclamos legítimos y protesta legítima, a esos los saco de esa bolsa, pero no, hubo un movimiento de casi toma guerrillera urbana y cuando empecé a denunciar, Financiado además por fi- unos pero personajes, financiado por Venezuela, financiado por Rusia, demostrado con pruebas y todo, es no, y decir, también por algunos personajes aquí, a funcionarios públicos y políticos que están todo. ahorita ya vergonzantes, ya nadie reconoce eso, ¿no? Pues eso ya lo hemos contado varias veces. Y digo, empecé a revelar todo lo que se estaba haciendo, a contar cosas, a poner el dedo en la llaga de los falsos videos que le achacaban toda la policía para legitimar a la policía de los medios, que hace parte de esa estrategia, ¿no? Que han hecho en otros países, en todo ese eje del mal, ¿no? Los amigos del eje del mal, que ya sabemos quiénes son. Entonces, me amenazaron de muerte y yo digo, bueno, está bien, yo me lo calo, yo lo asumo, pero buscaron a mi hija en sus redes sociales, que mi hija no es ni influencer, ni es muy activa en las redes, es una psicóloga que es alejada de este mundo, y la amenazaron de muerte a ella. Estamos hablando que esto fue, o sea, ella tenía 22 años. No, Digo, nada. no puede ser posible que en este país El tengamos que odio. vivir así. El odio llega hasta tal punto de tocar a nuestras familias y bueno, y a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que no puede seguir pasando. Bueno, ya tenemos ahí, pues lo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, un candidato y un líder político, pues luchando por su vida en la Clínica Santa Fe, como es Miguel Uribe. Muy desafortunado, Terrible. muy desafortunado. Y eso que acabas de decir de las redes sociales, ¿qué crees que deberíamos hacer nosotros para tener mayor control? Porque las redes se han desbordado, tenemos gran preocupación, digamos, por ese tema. Hoy vemos que hay una iniciativa de generadores de contenido Ujú, en el Congreso de la República. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad. mm, Si hay algo que valoro yo de los medios serios, porque digamos que también hay algunas personas que no hacen con seriedad el oficio del periodismo, de la comunicación, y hoy han generado sicariato moral. mm.
pero digamos que yo valoro mucho los medios serios porque ustedes contrastan además fuentes, hacen un trabajo, digamos, muy juicioso. ¿Cómo crees que debemos enfrentar ese desafío de las redes sociales? Es un gran desafío, lo dices bien, porque podemos caer en la línea de censura o de atacar la libertad de prensa y de expresión, que es base de cualquier democracia. Entonces, yo sí creo que diste en la pepa en cuanto a apoyar los medios serios y tradicionales sin decir que los independientes no haya que tenerlos en cuenta, pero yo creo que sí hay que empezar a mirar lo que planteaban ya cuando el escándalo bueno, cuando se reveló lo de Gustavo Bolívar y las bodegas, porque ahora sí no les gusta de su propia medicina, cuando son Ahora él ellos, mismo se queja. exacto, ahora mismo se queja de lo que han hecho, entonces como que yo sí creo que valdría la pena que hubiera una alerta de el famoso PPP, publicidad política pagada, eso es importante, que uno sepa que lo que estás leyendo ahí fue pago por un político y uno ya sabe y lo recibe con beneficio de inventario. Y el tema de fortalecer los medios tradicionales y de que estén fortalecidos los independientes que tienen un bagaje, que no sabemos que son bodegueros, porque ahora cualquiera abre un portal y le pagan político para que saque alguna cosa para hacer sicariato moral, como lo decías. Entonces yo sí creo que aquí hay que hacer una unión tanto de los medios tradicionales con los independientes serios, eh, para no permitir que nos deslegitimen, porque es que dentro de este libreto que ya conocemos, además de atacar la institucionalidad, lo segundo que atacan es la prensa libre. ¿Y cómo atacan? Diciendo que es que hacemos terrorismo mediático, como dijo el ministro de la Defensa. No, 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 él vive en Narnia, aquí no está pasando nada. Es terrorismo mediático, nosotros nos inventamos los homicidios, las cifras, en fin. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es una unión y sí fortalecer y reconocer, hacer una pedagogía de que la gente, porque muchas veces, por ejemplo, los adultos mayores, la gente que usa Facebook o WhatsApp, ¿cuántas veces no le llega a uno la noticia falsa del papá? Por ejemplo, mi papá a veces manda una noticia, él siempre me pregunta, por supuesto, él es serio, él me dice, mija, esto es verdad, pero no todo el mundo lo hace, pues porque él tiene una hija periodista, pero un adulto mayor le llega una noticia y empieza a No, y se replicarla. la cree Se ahí la cree mismo. y empieza a replicarla en Facebook, que tiene además más comunidad que incluso ex. Entonces, uno lo que tiene que hacer es primero una pedagogía sobre eso, que el tema de la publicidad política pagada en redes se alerte, pero sí hay que tener mucho cuidado porque yo sé que desde hace mucho rato el pacto histórico encabezado por esta señora Isabel Zuleta quieren meter, como han hecho en otros países donde se han afianzado las dictaduras y los regímenes dictatoriales, meter un proyectico, un miquito para meterle reglas a la prensa. Y ahí es cuando ya empieza lo que ya sucedió y que ya vimos que no hay ni que repetirlo porque lo Y, tenemos más que y tú que estudiado. eres provinciana, como yo toda la vida pues crecí viendo al periódico La Tarde en Pereira, Claro, al diario de Lotún, vanguardia Vanguardia en en Bucaramanga, Bucaramanga, El en País en Cali. Cali. Mm. ¿Qué crees que deberíamos hacer para que esos medios que han construido adicionalmente esa comunicación en todas nuestras regiones pues se Sí. mantengan, antes se fortalezcan, pasen además a un esquema digital también y no dejen el papel, porque yo creo, digamos, que también es supremamente valioso. Yo veo de gran importancia esa labor periodística. ¿Por qué? Porque ellos llevan también la historia de toda esa región, de todas esas ciudades, Sí, tienen un componente tan importante para poder ver qué es lo que ha pasado en cada una de esas zonas. Si tú miras la historia de cada una de nuestras zonas, hoy la llevan en gran por medida son supuesto. nuestros periódicos regionales, nuestros medios regionales. Son la memoria histórica de cada región y además han sido cuna de muchos periodistas y columnistas que hoy son líderes de opinión y hemos podido ejercer nuestra labor en esos medios de comunicación. Yo creo que hay que pensarse en alianzas y en que sí se fortalezca. Lo tradicional es muy importante, pero definitivamente sí hay que entrar a un esquema, ya esto es una realidad, esto se nos vino. Claramente el romanticismo por el papel y eso es clave y creo que
habrá maneras de sostenerlo, pero sí hay que pensar en fortalecer las estrategias digitales porque ya, digamos, la gente está consumiendo noticias de una manera distinta y hay que entrar en esa onda. Pues esto es un ejemplo de eso, ¿no? Los podcasts, muchas personas prefieren ver y oír podcasts que ver noticias, etcétera. Creo que hay que entrar en la onda, pero hay algo más importante, además del esquema, digamos, de negocio, que no es mi fuerte. Yo sí quiero hablar por todos esos periodistas de regiones. Yo fui una periodista de región que me expuse muchas veces y es muy fácil hablar de cosas desde Bogotá, desde una mesa de radio en Bogotá, o desde un medio grande nacional, cuando hay tantos periodistas en estas zonas solos, ganando muy Mal mal, pagos. exactamente ganando mal, además desprotegidos, porque además tenemos una institución como la Unidad Nacional de Protección sin dientes y además llena de burocracia y de corruptela que no ayuda sino a sus amigos. Entonces creo que esos periodistas son los que hay que empezar a mirar, cómo apoyarlos, porque son los que hacen la labor más poderosa en esas regiones y ponen el cuero y ponen el alma para denunciar y temen ya hacerlo, pues porque todos tenemos derecho a nuestros miedos y yo no voy a poner en riesgo mi vida o la de mi familia o abandonar mi ciudad si estoy rodeado de bandidos que me están amenazando, que me están obligando a publicar comunicados o que si no los publico me matan. Entonces, yo creo que el periodista de región ha sido muy olvidado y su labor ha sido súper importante. Pues hay que trabajar muy duro por Sí, ellos. sí, la Y verdad sobre es que sí. todo se debería crear algún mecanismo, Una asociación, es que no tenemos sí, asociaciones y los periodistas y aquí y lo mirar digo, un fondo, y esto una me va a generar a solución mí real. enemistades, pero los periodistas en Colombia son caníbales. Acá nos damos durísimo entre todos. Yo evito de verdad, lo tengo casi como un mantra de vida, hablar de mis colegas. Hablar del trabajo de los colegas o de otro medio no me parece Sí, respetuoso. ¿no? Pero acá salen a borlearle palo a cualquiera y a acabarlo y a darle clases de periodismo. Entonces yo creo que la invitación número uno es unirnos los periodistas también, así como los políticos se tienen que unir ahora, los periodistas nos tenemos que unir. Y mirar eso que decías es muy clave, mirar una asociación, un fondo, algo que pueda ayudar con cooperación internacional a los periodistas de las regiones. No, y no Que solo cooperación internacional, yo creo que hay muchas vías. O sea, ya hoy tenemos ventas en línea, todos los mecanismos digitales. Podríamos de allí buscar también un porcentaje para que haya la sostenibilidad de nuestros medios regionales. Yo sí, creo que ahí nosotros tenemos que tener, sobre todo en la democracia, recuerda lo valioso que fue en la época de Pablo Escobar los medios de por supuesto, comunicación. los Si no narcocassettes, todo. hubiese sido por eso, pues nunca habríamos conocido la realidad del narcotráfico y digamos las implicaciones que tenía. Y así ha sido siempre. Los periodistas han sido los que han revelado los mayores escándalos de corrupción del país. Pues nada más destaco el trabajo, por ejemplo, de mi colega Paola Herrera, que No, reveló el importante. escándalo de centros poblados y así un montón que se me quedan por nombrar, pero bueno, ni qué decir el trabajo que hace Ricardo Calderón en No, Caracol, importantísimo. Y La un Verde hombre serio, también. Calderón, un tipo muy Un hombre serio. serio, en RCN también hay personas que hacen unas investigaciones importantísimas. Es decir, hay unos periodistas que están haciendo Sí, un trabajo ahí serio. está Quintero, ¿no? Este Felipe muchacho Quintero Quintero, que es muy bueno. pilísimo, trabajé con él, Sí. fuimos compañeros, lo aprecio muchísimo. Y digamos que son cosas que han trascendido más allá de las chivas, son cosas que es que han revelado No, pues mira que situaciones muy si graves. Quintero, yo lo recuerdo muy bien, ese caso hace muy poco del niño Lian en Jamundí. Si no se va el hombre allá a martillar día a día, presionar y poner eso todos los días Sí. en el medio nacional, pues seguramente habríamos tenido, digamos, otra circunstancia con el niño y no lo habrían Es soltado. cierto. Es que ¿Mm? ay, yo sé que molesta un poco la expresión, pero es verdad. Cuando dicen que somos el quinto poder, es cierto, pero yo lo quiero pensar de manera propositiva, el quinto poder para de verdad dilucidar esas No, cosas y hacer que pasen cosas. Es eso que es los. como en todo, porque Exacto. nosotros tenemos problemas de toda clase, como hay gente buena, hay gente mala, pero por eso no podemos desequilibrar. Y el manejo mediático serio es lo importante. Y también, también autoevaluarnos. También cometemos errores. También tenemos que ser serios como Como humanos porque todos, no somos unas de máquinas y por eso acuerdo.
valga el momento para hacer la autocrítica, en qué momento he fallado, en qué momento fui ligera, y que lo hagamos todos, en qué momento me dejé llevar por la chiva. Bueno, le pasó ahorita a Eva Rey, que es una tremenda periodista, además una gran entrevistadora con su estilo que Yo puede soy fan gustar. de ella, No, soy yo también fan soy de súper ella. fan, trabajé con ella en RCN, la quiero muchísimo. Puede o no gustarle a uno su estilo o al que no le guste, pero digamos que salió y dijo, me equivoqué, No, y me tiene su equivoqué. picante. A mí me gustan A las mí también me entrevistas de encanta ella Eva. porque ella tiene su picante Sí, y sí, a sí, es eso un le estilo y pone. es un formato. Sí, Para no, eso está la no. democracia. Si a usted no le gusta, pues usted cambia o cierra el link o no ve eso y ve otra cosa. De acuerdo, ¿no? Y lo que pasa conmigo, a algunos les parezco chévere, a otros no, y a algunos les parezco que hay resultados en la Contraloría y en otras partes otros no, pero Como esa es la todo. vida. Unos Pues es que dicen no que los somos... perseguí, pero Ah, ahí está el claro. resultado de la plática que recuperamos. ¿Ah? Cierto. Bueno, y a usted también le dieron, hubo vendetta, después hubo Ah, no, a respuestas. mí me han dado con todo, eso, Ah, que no se han inventado de mm, uno, pero gracias a mi Dios, uno tiene que tener la confianza y la mm, tranquilidad de poder acostar la cabeza sobre la almohada es lo más y, importante. y entender que uno tiene una cosa muy bonita, la familia. Tú conoces a Marcela, que además ella Sí, también te tiene mucho cariño, eh, pero digamos que lo más importante en esto, la familia. Sofía, o sea, para mi Mariaca, Juanjo, sí, es lo más Marcela, importante. Que puedan tener un país en el ellos, cual vivir en libertad. sobre todo, porque eso fue lo que más me dolió, Mm, que María Camila no quiera tener hijos en este sí, país tan hermoso. Yo sí quiero tirarme al piso con mi nieto, con los yo sí quiero nietos. adicionalmente pues jojolearlos, estar feliz. Tú sabes que nosotros somos querendones los Sí, 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 provincianos, cierto. entonces pues eso es muy importante para uno. Sí, es muy importante y yo creo que este es el momento en el que hay que unirse. Destaco esas iniciativas que se están dando desde los políticos para unirse, de verdad, que es que toca o toca, O toca o no, toca. toca unirse y de verdad para enfrentar el proyecto mentiroso que tenemos hoy, Sí, hay que hacer todo lo posible, los mejores generales, los mejores líderes que estemos de este lado de la cancha, hay que hacer el propósito de que el ego no nos gane, no nos gane la batalla. el ego, eso es muy importante, porque eso ya pasó en Venezuela y la De acuerdo, oposición no estuvo unida y ahí dejaron montar a ese señor Chávez y así es, luego Maduro lo dejaron otra vez así y es. así está Venezuela. Pues Carla, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras darnos un mensaje final, pero estamos muy agradecidos con que estés con nosotros. No, gracias por la invitación, por estos espacios, por contar quién está detrás a veces de esas figuras como somos los periodistas, que somos humanos, que buscamos siempre ofrecer un servicio. El periodismo es es un servicio social y digamos que en mí siempre van a contar con la rigurosidad, el respeto al manejo de la información, como dice el gran maestro Juan Gosaín, la verdad por encima de todo. Y pues la invitación es a los políticos a bajarle dos cambios a ese lenguaje, nosotros también los periodistas, bajarle a veces a ese tipo de confrontaciones y a unirnos, porque está en juego en el 2026 la libertad de Colombia, la democracia y el futuro que tenga este país, que le ha costado mucho salir de muchos flagelos. Así que pues esa es la invitación y aquí en mí tendrán una servidora para hacer lo que haya que hacer a través del periodismo, como un servicio social para todos los colombianos y los que quieran también a nivel internacional. Pues qué lindo ese mensaje porque hay que poner primero a nuestra patria, a Sí, nuestra gente por encima de nuestros intereses. así es. Y pues muchas gracias por acompañarnos a otro episodio de La Voz de Todos. Mil y mil gracias.